Buenas noches, buenas noches. Vamos a guardar unos minutos hasta que se vayan conectando más de sus compañeros. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor, para el control de asistencia. Hola, hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas Henry. noches, doctor. Muy buenas noches. A ver, aguardaremos unos minutitos. Todavía faltan, apenas somos 20 de los 70 que somos. Está bien, doctor. Vayan preparándose, por favor, con los debates que han preparado. El aborto primero, ¿no, doctor? Ah, está bien, con el aborto podemos empezar. Vaya coordinando con sus compañeros, por favor. No, estoy solo nomás, doctor. Su Los con... hijos solos, a mí y a Ana Sí, María. ya. Ana María se encuentra, pero Creo que sí. a ver, hay que ver, porque sin Ana María no vamos a poder hacer. Pero aguardaremos unos minutitos, ¿ya? Que empiece el otro grupo, si no, doctor, igual lo guardamos. Doctor, Y
Si Ana María no está, ¿yo puedo tomar su lugar? No, Luciana, es Ana María. Ha dicho sí el doctor Henry. Ya. Dale. Seremos respetuosos, por favor. No Perdón, hay doctor. problema. Si es que Ana María no ingresa, tal vez algún problema tenga, podemos reemplazarla con su compañera, ¿ya? A ver, aguardaremos unos minutitos. Ingresó Ana María. Luciana. No, doctor. Luciana. Sí, doctor. ¿Se anima entonces a Sí, hacer el doctor. debate? Y a Henry, ¿cuál era tu postura sobre el aborto? En contra, doctor. Luciana, entonces tú tendrías que hacer a favor. Está bien, doctor. Ya. Podemos prender cámaras. Henry, empezamos con Henry y o, con Luciana tendríamos que empezar. Empiece Henry, doctor. Claro, es que la Empiece postura, Luciana, digamos, doctor, la tuya es para que yo vaya en positiva. contra. Claro, Porque lo de Henry es puta mierda. contraria. Entonces tendrías que En empezar contra. vos. ¿Se ha salido? No sé, doctor. A ver, aguardaremos. ¿Qué habrá pasado? Creo que se ha salido. Ya de cortar su señal, doctor, tal vez. Doctor, pero hay dos debates más, creo, Sí, si no me equivoco. sí, a ver, esperaremos. El grupo de la eutanasia, por favor, ¿quiénes eran?
Yo, doctor. Jacqueline. Jacqueline, ¿cómo Jacqueline, está? Rubén y Jonathan. Buenas noches, doctor. Sí, ya ¿Están? estamos. Sí, doctor. Ya, entonces, por favor, ¿quién está a favor de la eutanasia? Yo, doctor. Ya, Yo, entonces Jacqueline. empezaríamos con usted. ¿Ya? Estamos haciendo, doctor, como una especie de un congreso de la Cámara de Senadores y Diputados, donde vamos a un simulacro para poder aprobar esta ley. Entonces, Rubén va a empezar como presidente y luego yo voy a favor y mi compañero en contra. Ya, a ver, empezaremos, pero sería importante que con la participación de cada uno podamos prender las cámaras para un poquito verlos, ¿ya? Está bien, doctor. Listo, podemos dar inicio, por favor. Muy buenas noches, diputadas y diputados, y senadores y senadoras. Vamos a dar inicio a este congreso. Su cámara, por favor, Rubén. Perdón, doctor. En el que vamos a dar inicio a este congreso con el orden del día del 14 de junio del 2021, en el que vamos a desarrollar el tema de la eutanasia, en el que van a estar los expositores que son Jacqueline y Jonathan. Voy a proseguir con el concepto general a desarrollarse. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente con perspectiva de cura. Hay dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. La activa es una acción de provocar la muerte de un paciente y la pasiva es omitir acciones o tratamiento que prolongue la vida del paciente. Hay una discusión sobre si el segundo caso puede ser considerado eutanasia, puesto que no hay una intervención para evitar el sufrimiento con la muerte. El suicidio asistido, en el que un médico le entrega una dosis letal de droga para ser consumida, el suicidio asistido, es considerado algo distinto. Los requisitos son para que un médico que realiza cualquiera de las dos o sea sancionado. Punto 1, que el paciente pida voluntariamente. Punto 2, el médico tenga la convicción de que hay un sufrimiento insoportable. Punto 3, que el paciente esté informado de su situación y perspectivas futuras. Punto 4, que sepa con claridad la situación en la que aqueje. La opinión de otro médico que compruebe los 4 requisitos anteriores es que la muerte debe ser consecuencia directa del suicidio asistido o a la aplicación de la eutanasia. La eutanasia activa está prohibida y sancionada en el Código Penal como homicidio piadoso. Se establece una pena no más de 3 años de cárcel para que el por piedad mata o un enfermo que sea incurable, que lo solicite de manera expresa y consciente para poner fin a sus dolores. La justificación de las eutanasias se basa en acabar con el sufrimiento de una persona que puede ser el resultado de una enfermedad, no obstante, en algunos diagnósticos que se oponen a su existencia por cuestiones religiosas para defender la vida. Su despenalización podría llevar a casos en personas que no querían morir o que querían morir o no la han manifestado. En Bolivia hay 2 fundamentos. Hay un fundamento teológico que Dios nos dio a la vida y solo Dios nos quita. El 2, fundamento jurídico, que la propia Constitución Política del Estado dice protección y respeto a la vida a partir de esa concepción. Nadie puede decir la posibilidad de facultad de decir ese vive o ese muere. El derecho a morir dignamente hay por 3 razones. Libertad de decir sobre mi vida, sobre mi persona,
sobre qué enfrento y qué no enfrento. El 2, el enfrentar el dolor que es insoportable, insufrible, invisible, no solo el dolor físico, sino ver el sufrimiento de su familia. El 3, como la persona se desgrada físicamente, su autoestima se derrumba y ya no quiere vivir. Dentro de este marco conceptual a desarrollar, voy a dar la palabra a Jacqueline Hinojosa, a la diputada Jacqueline Hinojosa. Gracias. Jacqueline, su micrófono está apagado. Hola, doctor. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha, doctor? Se le escucha, se le escucha. Buenas noches, señor presidente. Reconozco que para mí es emocionante participar en este debate. Es un honor ser diputada en este Congreso. Hoy debemos centrarnos en algo que sí, a una mayoría de los bolivianos nos hace avanzar en nuestra libertad, como es la eutanasia. Habiendo explicado una breve descripción de lo que es eutanasia, el señor presidente, voy a hacer mi intervención desde el punto de vista jurídico, que la regulación de la eutanasia genera un amplísimo consenso en nuestro país, pero yo voy a respetar también la opinión de los que hoy no están de acuerdo. Tenemos que estar a favor de la dignidad y a favor de regular la eutanasia, y trabajemos para que la regulación de la eutanasia en nuestro país sea a través de un modelo y de un procedimiento garantista. Hoy no hablamos de imponer creencias o de imponer decisiones. Hoy hablamos de respetar cada uno las decisiones y las creencias individuales del derecho a poder vivir nuestra vida hasta el último momento de nuestras vidas, o en el derecho a poner fin a nuestra vida según nuestras propias condiciones individuales, las de nadie más. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. Y si estamos hablando de casos dolosos, de casos penosos, ojalá de que los que estamos aquí, de ninguna de las personas tenga que tomar estas decisiones. Pero es que la realidad es que hay centenares y centenares de personas que sí quieren tomar estas decisiones y no podemos mirar hacia otro lado, porque sí, en nuestro país y en todo el mundo, habemos personas que llevan años con una enfermedad, con un sufrimiento absolutamente intolerable, con un menoscabo irreversible de su vida. Y quiero dejar una cosa muy clara, para aquellas personas, incluso en esas situaciones que están penosas, irreversibles y dolorosas, quieren seguir viviendo, lo van a poder seguir haciendo como hasta ahora. Pero aquellas personas que en esas mismas situaciones quieran libremente poner a su sufrimiento, a partir de ahora lo podrán hacer. Y ese es el cambio que tendremos en Bolivia. Hoy nadie pierde derechos. Hoy todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad individual. Y les pido de verdad a otros portavoces que no estén a favor de esta regulación de la eutanasia, que respeten, porque lo que estamos haciendo hoy es aprobar un procedimiento con garantías, porque estamos garantizando que este proceso no es falta de respeto, y no nos sorprende de verdad que los conservadores y los ultraconservadores no estén de acuerdo, no estuvieron de acuerdo con el aborto, no estuvieron de acuerdo con el matrimonio igualitario, no están de acuerdo que los homosexuales puedan adoptar hijos. No nos sorprende que hoy no estén de acuerdo con la eutanasia. Les pido respeto y no caricaturizar lo que estamos haciendo, porque estamos de acuerdo con un más del 80% de la sociedad boliviana con la eutanasia. En esta tramitación se ha garantizado que el suicidio asistido sigue siendo delito. No se llama suicidio asistido, se llama auxilio o inducción al suicidio. Sigue siendo delito en Bolivia.
Este caso es solo para personas mayores de edad y personas en pleno uso de sus facultades con un procedimiento en el que se valora, se comprueba varias veces de manera exhaustiva que eso es así. Se respeta además el pensamiento vital de las personas solo en situación de padecimiento, absolutamente graves, irreversibles, en las situaciones que además se va a dar un plazo a las personas para garantizar que no es una decisión momentánea, sino que es una decisión reflexionada. Se obliga a informar de las alternativas de los derechos alternativos y de las garantías y de los cuidados paliativos. Es un proceso supervisado por un personal médico. Es un proceso además que garantiza la objeción de conciencia del personal sanitario, que es respetable. Cualquier opinión, pero no falten, por favor, el respeto de los que hoy aprobamos la ley de la eutanasia. También vamos a requerir una ley de cuidados paliativos, incluso a la hora de morirnos. Hay diferencias de derechos en cada una de las comunidades autónomas. Sí hay que regularlo porque yo también creo en la dignidad a la hora de morir, en algún procedimiento con garantías de tratamiento personalizado, con intimidad, en un entorno con tu familia. Evidentemente que esto hay que garantizar y regularlo. Y espero que los diputados de esta Cámara aprueben la ley de estos ciudadanos en la que trabajamos. Pero no es lo mismo, no son sustitutivos, son derechos complementarios. Y de eso es lo que estamos hablando hoy aquí. Por eso hoy insisto, nadie pierde ningún derecho en nuestro país. Todos avanzamos un poco en nuestra libertad, porque vamos a votar que sí con la cabeza y con el corazón, por lo que amamos la libertad y la dignidad. Sabemos que hoy nadie pierde ningún derecho. Todos vamos a avanzar un poco más en nuestra libertad. Y la justificación de la eutanasia se basa en acabar con el sufrimiento de una persona que puede ser resultado de una enfermedad. No obstante, algunos detractores se oponen a su existencia por cuestiones religiosas para defender la vida. Esa es mi participación, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Vamos a ceder la palabra al siguiente ponente, Jonathan Rodrigo, por favor. Muy buenas noches, señor presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y a la diputada Jacqueline Hinojosa. Yo voy a dar la contraparte a lo que ella nos ha explicado, que está de acuerdo a la eutanasia acá en Bolivia. Y yo la voy a hacer prevalecer los derechos asistidos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, que nos dice, primeramente, vamos a empezar, ¿no? De que la eutanasia está caracterizada por la provocación de la muerte, en la que se va a obtener mediante acciones dirigidas a cortar o suprimir el curso vital de una vida. Y a través de esta eutanasia activa es que la muerte se va a producir directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal, ¿no? Permíteme recordar a la diputada Jacqueline Hinojosa que hay dos perspectivas que nos dicen, uno, en el ámbito teológico, que solamente Dios da la vida y solamente Dios debe quitarla, y según la Constitución Política del Estado, en el capítulo 2, nos dice en el artículo 15 que toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces estaría vulnerando el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, en que el derecho a la vida nos dice que debemos tener una integridad física, psicológica y sexual, en la que nadie debe ser torturado, no debe sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes u humillantes, y que ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por alguna causa o alguna circunstancia alguna. Y a través de estas dos fundamentos teológicos y jurídicos, nos dice que la eutanasia, no, yo por mi parte y la ciudadanía que estamos planteando, no estamos de acuerdo, porque los médicos están obligados por ley a preservar el derecho a la vida, utilizando todos los medios y mecanismos posibles, ¿no? A través del tema de la agenda que está en debate nacional, se debe plantear alguna propuesta de eutanasia en que los médicos prevén cierta resistencia, porque en la cultura boliviana
Esto se considera sagrado al cuerpo y ni siquiera permiten que se haga la autopsia al fallecido. Y la temática de la enfermedad y la muerte pone en debate asuntos éticos, morales, religiosos y médicos, a lo que nos lleva de que la muerte digna es un derecho que tiene que estar legislada en Bolivia. Y el fundamento legal, según la Constitución, es de que la persona tiene el derecho a la vida. Es un derecho fundamental que está reconocido y está establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el artículo 18 también nos señala que el Estado va a garantizar el acceso a la salud a todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Y a continuación, señor presidente, permítame leer por qué yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, los 7 argumentos en contra de la eutanasia, ¿no? Es que esto es una pendiente resbaladiza en la que se va, a través de la despenalización, se va a llegar a situaciones de límite que van a avanzar hasta convertir que el morir solamente va a ser un derecho, de modo que el individuo pueda llegar a elegir cuándo va a morir y cuándo no va a morir. Esto está comprobado que en los países donde ya se ha legalizado dicha despenalización, la eutanasia es el número 1 de fallecimientos, en lo que las personas incrementan de forma alarmante, porque ellos mismos deciden cuándo y dónde van a morir y por qué van a morir. Y a través también de esto va a promover la falsa autodeterminación, en que los argumentos a favor de la eutanasia es que la persona como paciente tiene el máximo derecho en tomar las decisiones médicas, en que la vida es un don, por tanto no podemos ejercer sobre ninguna vida humana acciones que impliquen la muerte, tipo de acciones que se denominarían asesinato u homicidio, que están tipificados en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 257 del Código de Procedimiento Penal boliviano, que tipifica y dice que el homicidio piadoso se va a imponer una pena de reclusión de 1 a 3 años para el homicidio, si estos fueron determinantes los móviles piadosos y apremiantes a instancias del interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos, lesiones corporales e incurables, y pudiendo aplicarse la regla, que es condenarse excepcionalmente el perdón judicial, y que esto está tipificado con una reclusión de 1 a 3 años. Entonces, a través de la eutanasia se caracteriza que el móvil se puede presumir que está inspirado en el sentimiento humanitario de evitar la prolongación de un sufrimiento producido. Y a través de esta enfermedad reputada e incurable, se da esto de la eutanasia, y el Estado tiene que decidir si puede o no debe morir. Una vez que el Estado va a otorgar este derecho a morir, tiene que plantearse si el paciente quiere morir o no. Entonces, este tiene que estar cerca de un médico o alguna enfermera, amigo, familiar, que comete el asesinato, porque se estaría cometiendo un asesinato. Y la eutanasia también, desde el punto de vista que estoy dando, es de que pervierte la ética médica, en que llega a situaciones en que los ancianos ya no van a atreverse a acudir a un hospital, porque van a temer de que se les cure y se les cuide. Y más que todo, ellos van a creer que van a querer acabar con su vida. En que los médicos siempre han tenido un fin inviolable en su profesión, y ese fin inviolable es el curar, aliviar el sufrimiento y ver de una forma normal, suministrarle un fármaco mortal. Es algo que está en contra de la razón del médico y de la medicina. Y este compromiso ético público que hacen los profesionales médicos contiene una base de principios para actuar éticamente en su profesión. Y a través de esto el médico tiene y debe intentar la curación o mejoría del paciente siempre y cuando sea lo posible. Y así es la obligación que le da el Estado, y al momento que ellos juran como profesionales, tienen la obligación de aplicar todas las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo. Si en este caso tiene un dolor bastantemente ¿cómo lo puedo decir?, no puede aguantar y todo lo demás, existen situaciones en las que se da la medicina paliativa, en la que se va a procurar responder a cualquier necesidad de estos enfermos,
que se encuentran en una fase avanzada o en una situación terminal. Entonces va a procurar responder a cualquier necesidad de los enfermos. Cuando se encuentre en una fase avanzada, la enfermedad se podrá tratar y todos estos sufrimientos de forma física, psíquica, social, espiritual y todo lo que aqueje al enfermo, ¿no? Y a través de la desincentivización de la inversión a los ciudadanos paliativos, ¿no? La medicina se va a encargar de acompañar y cuidar al enfermo y a sus familiares, ¿no? Y por lo general, la eutanasia pide a quien padece mucho sufrimiento, pueda tener dificultad para respirar o estar postrado o tener depresión, va a experimentar un sentimiento de ser una carga para los demás. Va a querer justificar con eso que es una carga, que se va a preocupar, no va a soportar el dolor, no va a ser capaz de valerse por sí mismo. Y más que todo, no se va a querer ya vivir, pues eso va a ser una causa lectiva para que todas las personas quieran decidir y quitarse la vida, ¿no? E incluso va a poner en riesgo a padres no deseados, de tal modo que los padres que eligen abortar hijos no deseados, entonces van a solicitar la eutanasia una y millones de veces, que estos no van a querer asumir la responsabilidad de padres en situaciones donde los hijos también algún rato van a querer el dinero de la herencia de sus padres y van a acudir a estos métodos alternativos, como enfermedades incurables del Alzheimer, el Parkinson y todo lo demás. Los derechos humanos son otorgados por el número de votos obtenidos, según la Constitución. Ni la sociedad ni los partidos políticos deben reconocerlos y defenderlos. No se basa tampoco en el consenso social, ya que los derechos los posee cada persona por ser persona, y las votaciones parlamentarias no van a modificar la realidad del hombre ni la verdad sobre el trato que les responde. Para terminar, presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Basémonos en el principio de la teología en la que dice que Dios solamente quita la vida y Él tiene para quitarlo, y en lo jurídico, ¿no? Que si se estuviera vulnerando este derecho, se estuviera vulnerando la Constitución política del Estado, que dice que reconoce el derecho a la vida, y una vez de que este reconocimiento de derecho a la vida se debe modificar e incorporar mediante una consulta, no debemos hacerlo de forma directa, para que a través de la consulta se pueda modificar, incorporar, interpretar y sobre todo si da o no resultado esto sobre la eutanasia. Esa es mi postura y voy en contra de la eutanasia, distinguido presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada Jacqueline Hinojosa Lanés y diputado Jonathan Rodrigo Rojas. Doy por finalizado este congreso, respetando las dos ponencias en detalle y desarrollo dentro del marco que tuvieron las dos. Doy por finalizado 14 de junio de 2021. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido? Como les decía, el tema de la eutanasia es un tema muy interesante y obviamente en esta práctica del debate que hemos podido realizar se ha buscado poner en práctica lo que hemos estado viendo en lo que es nuestra materia, un poco el tema de oratoria, discurso y la argumentación, ¿no? Me gustaría escuchar opiniones de cómo lo han hecho el grupo. Obviamente esto dentro de la perspectiva crítica positiva, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? No, doctor. Luciana, ¿te escuchamos? Bueno, muy interesante el tema que han tocado, ¿no? Sobre la eutanasia. Creo que muchos nos debería interesar este tema, ya que lo han dejado relegado muchos años aquí en Bolivia, desde que se han empezado los debates, pero yo creo que no lo han tomado muy a profundidad el tema, ambas partes, tanto como Jacqueline como el otro compañero. Creo que lo han visto por fuera, más como el hecho de muy social, más que lo jurídico y la afectación que lleva a un país, ¿no? Es que se han centrado
muy, ¿cómo se diría esto? Muy básico en el tema de sí, la muerte, sí, no debería matarse, sí esto, sí lo otro, deberíamos estar de acuerdo o no de acuerdo, en vez de convencernos, tal vez a mí no me han convencido ni uno ni el otro, ni a favor ni en contra, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante el tema. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Nuevamente con el ánimo siempre Doctor, de ir mejorando. Sí, Ana María, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches, doctor. Evidentemente es un tema sumamente interesante e importante, pero no lo veo tampoco yo el enfoque que le han dado, porque en realidad están argumentando con, con, con acepciones que no vale la pena mencionarlas, porque directamente para mí, al respecto al tema, es decisión de la persona. Es decisión neta de la persona que está sufriendo y padeciendo y el entorno familiar. O sea, ahí no entra ni el Estado, ni las leyes, ni esto, ni nada. Son decisiones propias y es por eso que en muchos países se las realiza, pero siempre y cuando la parte involucrada esté decidida a hacerlo. Doctor, Jacqueline. no me parece la postura de Ana María que son decisiones. Hay una sanción, si no todos haríamos. No lo hemos enfocado tanto al fondo por el tema, por el tiempo, doctor. Sinceramente, este tema de la eutanasia es tan grande, tan importante, que los tres periodos lo hubiéramos enfocado, pero tenemos que dar opción a los otros grupos. Incluso nosotros teníamos ejemplos, vivencias, testimonios, ¿no? Pero no, por el tiempo no lo hemos podido dar. Hemos hecho un debate así o superficial para que entiendan qué es la eutanasia y a qué se debe eso. Pero si hubiéramos entrado al tema en sí, no nos hubiera alcanzado el tiempo. Y no me parece la idea de Ana María que es decisión del paciente y de los familiares. No, porque aquí hay una sanción penal. No podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos nuestra constitución política y debemos respetar a eso, doctor. Gracias, Jacqueline. Sin No duda sé, hay que... perdón, Ana doctor. María, un segundito, por favor. Sin duda hay que tomar las observaciones con una sana crítica. Sin duda no es para molestar a uno u otro, simplemente es una opinión. Ahora, sin duda, este tema de la eutanasia es bastante conflictiva porque hay apegos y hay emociones muy encontradas. Sin duda, en nuestra legislación está prohibido. Otra cosa que muchas personas piensan que es una decisión propia, pero estaríamos hablando de un suicidio o de un asesinato, en las dos circunstancias que nos llevarían, digamos, a eso de la eutanasia dentro de nuestra legislación. Entonces, es importante llevar, eso es lo que se intentaba un poquito, que pueda llevar al debate esta temática y un poquito, digamos, argumentar, el discutir, el por qué consideran que es positivo o negativo. ¿Ya? Por favor, se va a cortar en un minutito y les ruego, van a estar atentos a la desconexión y a la segunda desconexión vamos a tener mayores participaciones, por favor. Les ruego. De acuerdo, doctor.